Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con lo que es la unidad 3, que son la metodología de superficies de respuesta, que es una metodología muy utilizada. Entonces vamos a abordar lo que es la metodología en sí de la superficie de respuesta, las técnicas de optimización, los diseños de superficie de respuesta que no se conocen y la optimización simultánea de varias respuestas. Entonces vamos arrancando con la... Muy bien. ¿Qué es la metodología de superficie de respuesta? Constituye una estrategia experimental y de análisis que permite resolver el problema de encontrar las condiciones de operaciones óptimas de un proceso. Es decir, aquellas que nos dan como resultados valores óptimos de una o varias variables de la calidad del producto. Aquí cuando hablamos de optimización podemos hablar de dos cosas. Podemos ser optimizar el proceso y minimizar costos. Generalmente hablamos de optimización por encontrar el mejor valor o las mejores condiciones donde podemos hacer que un proceso agroindustrial se manifieste mm, al máximo. Entonces, nosotros qué tenemos que maximizar siempre recursos, siempre el tiempo, siempre la productividad. Y tenemos que minimizar la menor cantidad de utilización de reactivos, de insumos, de cualquier sustancia o de cualquier tipo de mano de obra. Entonces, esta es propiamente la metodología que más utiliza un ingeniero agroindustrial en el estudio de los procesos agroindustriales. La metodología de superficie de respuesta tiene dos regiones específicas a ser estudiadas, la región experimental y la región de operabilidad. La región experimental es el espacio que está delimitado por los rangos de experimentación que se utiliza en cada factor. Y la región de operabilidad está delimitada por el conjunto de puntos o condiciones donde el proceso puede ser operado. Entonces, cuando hablamos de condiciones de experimental y de operabilidad, son dos condiciones específicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, la metodología de superficie de respuesta es que es cómo nosotros vamos a encontrar, cómo llegamos a la cima, en este caso haciendo una analogía, cuál es el camino que debemos seguir nosotros para llegar aquí, a la cima. Entonces, no necesariamente la línea recta es el camino más corto, no. A veces tenemos que buscar las mejores condiciones para llegar a ese camino. Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo en toda esta superficie cuál es el mejor camino que debemos encontrar para llegar al punto óptimo. Es decir, nosotros a través de estrategias matemáticas vamos a ir buscando deliberadamente cómo llegamos a encontrar este punto óptimo. Entonces, la metodología de superficie de respuesta, como le había mencionado, tiene algunos tipos de, de condiciones que son la parte de experimental, como podemos ver en la parte pequeña, y la región de operabilidad. Entonces, la región experimental está dada por los factores que vamos a estudiar. En este caso, tomamos nosotros aquí tres factores de estudiar, que son la velocidad, la temperatura y el tamaño. Entonces, como ustedes ven un punto, este punto de aquí se puede comenzar a mover. Se mueven y nosotros vamos buscando a través del estudio de los diferentes puntos cuál es la mejor combinación para llegar a determinar dónde se encuentra el mayor punto el mayor punto o el valor óptimo que estamos buscando. Entonces, en la región experimental que está dado por nosotros, por los factores experimentales, en base de eso nos movemos y vamos buscando cuál va a ser la mejor condición para acercarnos al punto óptimo. Entonces aquí el punto óptimo implica cuál es la mejor combinación posible en toda esta región de operabilidad. Si ven que el cuadro grande aquí es la región de operabilidad y este cuadro pequeño corresponde a la región experimental. Y aquí nosotros nos vamos moviendo y vamos encontrando eh, el mejor camino para llegar al punto óptimo. Entonces, ¿cuáles son los modelos que tiene los elementos que tiene metodología de superficie de respuesta? Bueno, la metodología de superficie de respuesta implica tres aspectos importantísimos. El modelo, el diseño, el modelo y la técnica de optimización. El modelo es, cuando nosotros vamos a trabajar con modelos de primer orden o de segundo orden.
Ya vamos a explicar posteriormente en qué está conformado cada uno de estos modelos. El diseño implica que para optimizar, para llegar al punto óptimo, para optimizar el proceso, se debe aplicar el diseño de experimentos. Entonces, para eso, hay en específico, aquellos modelos que nos permitan ajustar a un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, el diseño implica utilizar el diseño de experimento, aplicar el diseño de experimento y ajustar a un modelo de regresión lineal múltiple. El modelo es el que utiliza el análisis de regresión lineal múltiple, junto con todos los elementos que conforman este modelo de regresión. Cuando más son los parámetros del modelo, el modelo, la forma de ajustar el modelo, la significancia del modelo, las pruebas de falta de ajuste del modelo, los residuos, los predichos, los intervalos de confianza y los coeficientes de determinación para cada una de las variables que vayamos a trabajar con el modelo de regresión lineal múltiple. Y la optimización está formado por técnicas matemáticas que nos sirven para que, dado un modelo ajustado de regresión lineal múltiple, explorarlo a fin de obtener información sobre el punto óptimo, es decir, sobre el mejor modelo que hemos encontrado. Las, eh, para esto, nosotros tenemos tres etapas en la búsqueda del punto óptimo, que son el cribado, la búsqueda uno o el modelo de primer orden y la búsqueda 2 o el modelo de segundo orden. Nosotros básicamente hemos estado haciendo ya un cribado y haciendo una búsqueda de primer orden. Se recordarán que habíamos nosotros suprimido algunas variables de los modelos de regresión para ajustar el modelo y encontrar el mejor modelo que me permita optimizar el resultado. Aquí es igual con la diferencia que vamos a tener aquí una búsqueda de segundo orden. Cuando ustedes se escuchen búsqueda de segundo orden, es la presencia de una curvatura o que la superficie es más complicada, puede ser un hiperplano. Pero el rato que nosotros vemos un factor elevado al cuadrado, un coeficiente elevado al cuadrado, es un segundo orden. Es decir, que estamos ante la presencia de una curvatura. ¿Y dónde va a estar la respuesta experimental en el punto óptimo? En la curvatura, en la región donde está la curvatura. Entonces aquí la optimización son técnicas matemáticas que nos sirven para que, dado un modelo ajustado, explorar a fin de obtener información sobre el punto óptimo. ¿Cuáles son las técnicas de optimización que se utilizan? Son las derivadas de funciones, los multiplicadores de Lagrange, las operaciones con matrices, los valores y vectores propios y los sistemas de ecuaciones simultáneas. Estas son las diferentes técnicas de optimización. También hablamos de optimización en el caso de la programación lineal que ustedes utilizan en investigación operativa a través de aplicación de inecuaciones, en donde le dotamos de restricciones al modelo de regresión en las ecuaciones, en este caso que son inecuaciones, y en función de ello calculamos el punto óptimo, optimizamos el proceso y minimizamos los costes respectivos. Entonces, el proceso está representado por estas curvas de nivel. Las curvas de nivel son estas partes azules, estas circunferencias que ustedes ven. Y el punto óptimo deseado se encuentra dentro de la superficie más pequeña. Entonces, ¿cuál es la superficie más pequeña? Si nos vemos desde este círculo que está en la parte última que estoy indicando, donde está una X. Ahí está el punto óptimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestro diseño? Arrancamos con un diseño de primer orden, nos vamos a un diseño de segundo orden y vamos buscando hasta tratar de acercarnos lo más posible al punto óptimo y se puede decir delimitarlos nuestro cuadrado, en nuestro diseño experimental para identificar ese punto óptimo. Entonces, el proceso está representado por las curvas de niveles, todo el proceso agroindustrial que tenemos y nosotros vamos en base de eso, a partir de los diseños que vamos aplicando, dónde se encuentra el punto óptimo. Entonces, ¿qué modelos vamos a aplicar básicamente? Son los modelos de primer orden y los modelos de segundo orden. Entonces, los modelos que se utilizan básicamente aquí son polinomios. Se está dando por modelo de primer orden y el modelo de segundo orden. Un polinomio de la forma y es igual a beta sub 0 por la sumatoria de beta i, xi y más el error. Este es el modelo de regresión lineal simple.
Y un modelo de segundo orden es aquel en donde tenemos el polinomio del orden cuadrado. Entonces aquí tenemos una variable elevada al cuadrado. Cuando tenemos una variable elevada al cuadrado, estamos hablando de un modelo de segundo orden. Y cuando tenemos un modelo de segundo orden, tenemos una curvatura. Entonces aquí tenemos las diferentes formas que tiene el modelo de superficie de respuesta. Tenemos la superficie de máxima montaña, que es esta de aquí, que como pueden ver usted va escalando, va subiendo, subiendo, hasta encontrarse en la parte superior, que es como un domo, que es una forma de circunferencia, y aquí se encuentra la respuesta experimental, el punto óptimo. Otro es la superficie con mínimo valle, vamos encontrando que de la parte superior va descendiendo hasta el valle, hasta encontrar el punto óptimo, y a veces la superficie tiene la forma de una silla. Básicamente estas son las superficies de respuesta que es escrita por los modelos de primer orden y modelos de segundo orden. En el primer orden, como les había mencionado, es una línea recta, es un plano, como se expresa en la figura A. B, C y D ya constituyen modelos de segundo orden porque presentan curvaturas. Entonces, para ello nosotros vamos a aplicar diferentes estrategias experimentales y aquí vamos a entrar en la comprensión de cuáles son los modelos que vamos a aplicar aquí. Básicamente son los modelos de dos factores. Entonces, ¿qué nomás tenemos aquí? Modelos lineales, sus interacciones y modelos cuadráticos o de segundo orden. Entonces, aquí podrán ver en los modelos lineales son las de color rojo, es solamente solamente presenta una interacción. eh, Luego tenemos los modelos, las interacciones que está representada por el color naranja y las interacciones, el modelo de segundo orden que está representado por el color naranja en un color un poco más naranja que el anterior. Que se, ¿Y qué son los modelos de segundo orden? Si se dan cuenta aquí, vemos nosotros que están en las mitades de la línea. Entonces, y el punto negro, 1, 2, 3, 4, 5, con dos factores, las mitades de la línea representan los puntos centrales. Entonces, aquí vemos el punto central, entre A y B un punto central, entre B y C otro punto central, entre C y D otro punto central y entre el A y D otro punto central. ¿Cuántos puntos centrales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para cuántos factores? Para dos factores. Entonces, el punto central aquí es la distancia que existe entre lo que ven de la bolita negra hasta la otra bola, es el punto o el eje hasta el punto axial que se le conoce como el alfa. Y la distancia de esto es igual a 1, en cualquiera de ellos es igual a 1. A esto se denomina punto central. Ahora, cuando tenemos nosotros tres factores ya se nos forma un cubo. Entonces vamos a tener beta sub 0 más beta sub 1, el coeficiente de la variable 1, más beta sub 2 y beta sub 3. ¿Por qué tres betas? Porque tenemos tres factores. ¿Cuáles son los puntos centrales aquí? Aquí tenemos un punto central que es del color negro y tenemos los vértices, que aquí es donde van a encontrar los coeficientes. 1, 2, 3, 4 básicamente, y el punto central. Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a tener las interacciones, ya vamos llenando todo el cubo y lo que hemos venido trabajando. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí el B4, X1, X2, X1, X3, X2, X3 y el punto central. Pero ¿qué pasa si aumentamos los otros puntos centrales? Ya vemos que vamos a tener desde el punto central a la una pared 1, a la otra pared 2, en la parte superior 3, a la otra pared 4, 5, 6 y con la suma del color negro son 7 puntos centrales que puede presentar un modelo de tres factores. Y generalmente aquí ya tenemos nosotros elevado al cuadrado. Entonces, cuando ya tenemos elevado al cuadrado, tenemos la presencia de puntos centrales. Entonces, las características que tiene el modelo de superficie de respuesta, en este caso, que vamos a trabajar con factores elevado de 2 a la K o de 3 a la K. Entonces, tenemos tres niveles por factor, el -1, el factor A, el factor B y el factor C. O en este caso, el valor mayor, el valor menor, medio y el valor menor. El valor menor representa el vértice
y el cero representa los puntos centrales. Aquí tenemos los valores solamente de los puntos centrales. Entonces, cuando nosotros consideramos estudios con puntos centrales, ahí lo podemos determinar. Entonces, aquí cuando se trabaja con diseños de punto central, con tres factores de compuesto central, cuando hablamos de compuesto central significa que no vamos a trabajar con los vértices. Ojo, vamos a trabajar con los puntos centrales, por eso se llama un diseño en punto central. Aquí está conformado por cada uno de los vértices. Y aquí tenemos la formación de los puntos centrales. Y estos son los que nosotros vamos a trabajar en un diseño de compuesto central. Entonces aquí vamos a tener los diseños, especialmente el 2 a la K y el diseño de 2 a la K menos P, con puntos centrales. El diseño de 2 a la K menos P, eso lo explicaré posteriormente en qué consiste. Es en trabajar con la mitad del diseño, con la cuarta parte o con la octava parte. Entonces, en función de las variables, aquí, pues, si trabajo con dos factores, voy a tener un 2 a la 2. Si trabajo con compuesto central, voy a tener cuatro compuestos centrales que habíamos visto aquí al inicio. Este de aquí era uno, dos, tres, cuatro compuestos centrales que se puede trabajar también tranquilamente. Y la estrella, es decir, que si quiero trabajar con distancias alfa, aquí es muy importante conocer esto. Si yo pongo como en el punto central, en el centro, el eje va a ser un punto central. Entonces, ¿cuántos puntos centrales voy a tener aquí? Voy a tener uno, dos, tres, cuatro. Y la distancia axial, en este caso, si está en el plano positivo, va a ser positivos. Y si está en la parte izquierda y para abajo, va a ser negativos. Entonces, el punto central va a ser, en este caso, un más uno o va a ser menos uno. Ahora, el valor del alfa, ¿de qué va a depender? En el valor del alfa viene dado por la relación que alfa es igual al número de niveles elevado para el número de factores a la un cuarto. Entonces, para un diseño de dos variables, que es 2 a las 2, voy a tener que el alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 y eso va a ser igual a 1,414. Este es este va a ser para nosotros el valor de alfa. Es por eso que en algunos ejercicios van a encontrar este valor de 1,414. Entonces, cuando tengo tres variables que habíamos mencionado de compuesto central, en tres variables voy a tener esta combinación de esta codificación. ¿Cuántos puntos centrales voy a tener? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puntos centrales. Veámosle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el punto central 7. Sí, hasta 7 puntos centrales. ¿Cuál es el valor que tiene alfa? En este caso tiene 1,68 por ser tres variables. ¿Se recuerdan que habíamos visto que era anteriormente 1,41 cuando teníamos dos niveles y un número de factores? Pero cuando ya tenemos tres, ya sube a 1,68. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que dependiendo del número de factores del diseño, va a cambiar el valor de alfa. Entonces, si tenemos 2 a la 2, es decir, dos factores con dos niveles, va a ser 1,41. Si tenemos tres factores, 1,68. Si tenemos cuatro factores, 2. Si tenemos 5 a la menos uno, 2. Si tenemos 6 a la menos 2,38. Entonces va a cambiar en función de lo que tengamos el número de factores en el diseño. Entonces, ¿cuáles son los diseños que más se utilizan para estos? Se utiliza el diseño Box-Venken, el famoso diseño Box-Venken, en donde se toma en cuenta los puntos centrales y el diseño central compuesto, o el diseño de estrellas que se le llama. ¿Cuántos puntos centrales puedo trabajar aquí? Contemos las estrellas: uno, 2, 3, 4, 5, 6 y el del centro 7. ¿Cuántos puntos axiales puedo trabajar? Uno, dos puntos axiales. Entonces, para lograr las técnicas de optimización, va a utilizar del tipo del modelo que nosotros encontremos y el modelo ajustado. Y básicamente existen tres modelos que son el escalamiento ascendente o el escalamiento descendente, el análisis canónico y el análisis de cordillera. Eh,
Cuando hablamos de un ascendente, estamos hablando de un modelo de primer orden. Y las otras dos técnicas son para modelos de segundo orden, que lo vamos a ver posteriormente. Y aquí también hablamos de la ortogonalidad y la rotabilidad, que son dos conceptos importantes. Cuando hablamos de ortogonalidad, se considera que un diseño es ortogonal cuando los coeficientes estimados en el modelo no están correlacionados entre sí. Entonces, lo que hace que el efecto de cada término representado en el parámetro se estime de manera más precisa. Entonces, un modelo es o un experimento es ortogonal si en la matriz de diseño todos los vectores columna son independientes entre sí. Ahí estamos hablando de ortogonalidad. Y hablamos de rotabilidad si la varianza del predicho, del y, del valor del y predicho, solo depende de la distancia del punto X al centro del diseño y no de la dirección en la que se encuentra. Es decir, si pensamos que la variable predicha X va en función de Y, como traspuesta a su gráfica de contornos tiene la forma de círculos concéntricos alrededor del punto del diseño, como lo vamos a demostrar más luego. Entonces, estamos hablando de ortogonalidad y rotabilidad. Entonces, cuando es rotable un diseño, esto nos asegura que la calidad de la predicción va a ser buena. Si no es, si pierde rotabilidad, entonces va a tener menos predicción. Entonces aquí tenemos lo que veníamos hablando del alfa que determina el valor de la rotabilidad en diferentes modelos. Entonces aquí habíamos hablado de los valores que toma si está en la parte superior de del cuadrante superior positivo o está en la parte inferior. Entonces los modelos de primer orden, si la única clase de diseños que minimizan la varianza de los coeficientes de regresión, estos incluyen, ¿cuál nomás son? Diseños factoriales 2 a la K, diseños fraccionales de la serie 2 a la K y diseños simples. Esto se utiliza bastante en programación lineal, como ustedes están viendo, a través de ecuaciones que se realizan. Entonces, el diseño simplex es que requiere un número de K a la más 1, observaciones para poder ajustar un modelo polinomial y con el número de factores. Se representa de esta manera en donde los vértices de una fractura regular constituyen un triángulo o un tetraedro. Los diseños para modelos de segundo orden, es decir, cuando encontremos curvatura, eh, podemos utilizar son diseños de 3 a la K, pero existen otra clase de diseños que nosotros podemos ajustar tranquilamente a estos modelos. ¿Cuáles son? Los diseños centrales compuestos que habíamos visto y los diseños Box-Venken. Esto viene ya predeterminado en los software estadísticos. Entonces, el diseño central compuesto se trata del diseño más popular para ajustar modelos de regresión cuadrática, es decir, cuando encontramos un polinomio cuadrático. Dispone de tres variantes: el diseño circunscrito, el centrado en las caras y el centrado, el centrado o diseño compuesto central inscrito. Diseño central compuesto circunscrito va a tener de la forma del número a 2 a la K más 2K y más la base. Entonces aquí son los factoriales mixtos y el mínimo rango de cada variable que se toma en cuenta. Entonces, aquí si se quiere que el diseño sea rotable, que sí lo deseamos, se toma que alfa va a ser igual al f elevado a un cuarto, como habíamos visto. ¿Qué es f? Es el número de puntos en la parte factorial. Si va a ser 2 puntos, 3 puntos, pero generalmente son dos factores, o en el caso del centro compuesto, tres factores. Para que sea ortogonal, habíamos visto que el número de factores por el número de datos elevado a un medio menos el número de factores a la un medio. Y de ahí sacamos que el f es igual a un cuarto. Y aquí vemos los valores que me da con cada uno de ellos. Entonces, el valor de la constante aquí viene dado por el número de factores que se obtiene de esta tabla. Miren, esta constante va dado si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores o n factores. Bueno, ¿cuál es el diseño de segundo orden que debemos utilizar? Existen varios criterios para tomar en cuenta para seleccionar un diseño de segundo orden. ¿Cuál nomás destaca? Que tenga un mínimo número de tratamientos y que me permite estimar todos los parámetros del modelo de segundo orden. Eso es muy importante.
que sea flexible en el sentido que se pueda construir a partir de diseños de primer orden y que tenga buenas propiedades de ortogonalidad, rotabilidad y o precisión uniforme, lo cual tiene que ver con la estimación del modelo. Entonces aquí nosotros el número de puntos que se recomienda, si tenemos dos factores y tenemos seis parámetros, un factorial completo de 3 a la K, un central compuesto de 13 a 16 corridas. Box ven que no entra porque solamente es cuando se tiene tres factores o un diseño de Draper y Lean. Esto ya viene integrado dentro de los software estadístico y aplicar en función de cuál es lo que nosotros queremos aplicar. Los central compuestos, bueno, ya vimos estos, donde aquí NF son los puntos factoriales, el máximo y el mínimo rango de cada variable, los puntos axiales y los puntos centrales replicados. Es decir, siempre recomendamos tener entre 3 a 5 réplicas, o a veces se trabaja con dos réplicas, si fuera los casos, pero siempre es recomendable hacer de 3 a 5 repeticiones. Entonces, el diseño central compuesto requiere especificar un parámetro adicional, como insisto en esto, que es la distancia alfa, o es el punto axial, que esto va a ser igual a 2 elevado al número de factores. En este caso, elevado ¿cómo es? A la un cuarto. Si el diseño con 5 factores, sería 2 elevado a la 5. Entonces, el alfa va a ser igual a la distancia axial, en este caso negativo, menos uno, la distancia del punto central, más uno y la distancia axial. ¿Qué es más uno y menos uno? En este caso significa la distancia que hay del punto central a la, del punto del eje al punto, a la pared del punto central. Esto es muy importante determinar. Entonces, en el otro diseño que habíamos mencionado, que eran tres, el centrado en las caras, que es en este caso face, face viene de inglés. Entonces se emplea el valor de alfa 1, es decir, la distancia que hay entre el punto central hasta la cara. En este caso la cara está dada por el lado, es igual a uno. Entonces todos los puntos centrales recaen sobre la cara del diseño. En este diseño se mantiene el número de tres niveles por factor, menos uno, cero, cero y uno. Y en lugar de poner 5, aquí solamente ponemos los tres. Se evita combinaciones con valores extremos de los factores. Puede ser el número de réplicas puede ser entre 2 o 3 y para lograr en este caso que la varianza se mantenga constante. Este diseño no mantiene la propiedad de rotabilidad, aunque la ausencia puede compensar por el ahorro de recursos que necesitamos. Entonces se llama central compuesto phase porque solamente toma en cuenta las caras de la pared del diseño. Y el sistema central compuesto inscrito se aplica cuando los límites inferior y superior de cada factor son realmente de límites de operabilidad. Requiere también 5 niveles. Si se dan cuenta aquí que se sale y la circunferencia sale porque ya tenemos el valor de 1 hasta alfa. Entonces es necesario calcular no solo el valor del punto central hasta la pared, sino el punto central hasta alfa. Entonces cada nivel factorial queda reducido proporcionalmente con respecto al otro tipo de diseño. Aquí tenemos un central compuesto, aquí tenemos en la cara solamente los lados de la pared que he puesto el diseño y aquí también he inscrito está desde el punto central a es como si se discutible, no sale de las caras, en cambio el otro sí tiene más libertad para moverse. Y aquí estamos con el diseño famoso Box Venken. Se utiliza para superficies de respuestas con al menos tres factores de estudio o tres niveles por cada factor. No se incluye ningún punto experimental con valores máximos de todos los factores. No contempla puntos en el vértice o puntos factoriales. Esto supone una ventaja, solamente trabaja con puntos centrales. Esto está instalado igual en todos los softwares. Es un diseño Box-Venk. Entonces, la relación del modelo diseño va relacionado con el tipo de modelo que se está trabajando, si es de primer orden o si es de segundo orden.
Si es de primer orden, si se escribe solamente en los lados del diseño. Si es del segundo orden, ya tengo que utilizar un punto central. Y si es del segundo orden, ya tengo que utilizar puntos centrales para poder identificar cuál es el punto óptimo que se está trabajando. Esto es todo lo que quería mencionarles en la parte teórica de lo que es el diseño central compuesto. La parte práctica lo hemos de ver ya en clases, la aplicabilidad en ejercicios específicos. Estos diseños son los que más se utiliza en ingeniería agroindustrial en todo lo que son procesos agroindustriales, por lo que sí es muy útil su aprendizaje y su manejo.